La exposición de esta mañana nos va a llevar a reflexionar profundamente, y en la reflexión que vamos a tener yo quiero que usted preste mucha atención, que no pase desapercibida la exposición de la palabra de esta mañana a su corazón, a su mente. Explico por qué. Nosotros los seres humanos somos gente de costumbres, de hábitos. Es nuestra naturaleza. Por eso es que nos negamos tanto a los cambios, porque los hábitos y las costumbres nos hacen acomodarnos, nos hacen sentirnos con cierta seguridad, cierta confianza en lo repetitivo, porque no nos gusta mirar algo nuevo o ser expuestos a algo que desconocemos. Por ello, amados, es que a veces el pueblo del Señor entra en esos hábitos y costumbres y pierde la esencia de su identidad y de su llamamiento. Es a lo que yo llamo frialdad. Mucha gente se enfría en su conocimiento del Señor, en su relación con Dios, en su pasión por las cosas espirituales, y en ese enfriamiento, hermano, pierden la dirección. Y lo peor de todo es que hay gente que no lo sabe. Hay gente que no lo entiende, no lo capta, de que ya no está caminando en la voluntad de Dios. Creen que están en la voluntad de Dios, asumen, se programan, piensan, determinan que están en la voluntad de Dios, pero a la luz de la palabra se dan cuenta de que hace mucho tiempo ya están fríos, ya están lejos de los caminos del Señor. Entonces, pues yo le voy a pedir que con mucho amor reciba esta palabra. ¿Sí, amados? Muy bien. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces, así dice la escritura, ¿verdad? Muchos tropezarán entonces. Cristo refiriéndose cuando responde a la pregunta, ¿qué pasará en los últimos días? Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vamos a ponerle atención a esa palabra, se van a aborrecer. Vamos adelante en el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos, hermanos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me detengo aquí poquito. Lo que se enfría no es tanto la relación con Dios, pero lo que se enfría es el amor hacia Dios. Porque hay gente que se relaciona con Dios, pero no a la manera de Dios, sino que han establecido un sistema aprendido, repetitivo, que creen que están agradando a Dios. Pero las cosas no se hacen, hermano, por cumplimiento de conciencia. No se hacen por una repetición aprendida. Se hacen porque amamos a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice la escritura, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay que ponerle mucha atención a esta escritura, amados. Está cumplida al pie de la letra. Ahora, mi preocupación es que nosotros como iglesia no vayamos a caer, hermanos, en lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue reprendida por la palabra del Señor, por Juan, hermano, cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Y ojalá y nosotros no vayamos a ser partícipes de esa condición. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Voy despacito, porque yo quiero que medite,
que con mucha serenidad absorba, hermano, y rumee la enseñanza, la pueda digerir bien, la pueda entender, y no vaya a caer usted en este estado tan sublime, porque esa condición, hermanos, es como un adormecimiento. Te están cantando las sirenas en el oído y te están adormeciendo, y cuando menos piensas ya te encuentras lejos. Porque mire cómo Juan, hermanos, da una reprensión para la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se refiere al pastor cuando dice ángel, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, observe bien, amados, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Póngale atención a esta parte. Has trabajado duramente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, lo mismo que decía el Señor Jesús en Mateo, en la otra escritura, amados, el que perseverare. Ahora bien, ¿cómo es posible que una iglesia con estas cualidades haya caído en enfriamiento? Ahora, ¿cuáles son las cualidades? Y mire que esas cualidades no es por adjudicarnos, pero las practicamos, amados. Le echamos ganas. Amén. Mire, enumeremos las cualidades. Dice, esta iglesia de Éfeso ha hecho un arduo trabajo. Dígame si no hemos trabajado, hermano, y seguimos trabajando, tanto interiormente de la iglesia como exteriormente, tanto localmente como misionalmente. Hemos echado todo el esfuerzo en el trabajo por empujar el reino de los cielos, amados, porque el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Hemos invertido, le hemos puesto todas las fuerzas a esto, arduo trabajo, y lo hemos hecho por amor a Dios. ¿Correcto, amados? Mire, ¿nos asimilamos o no? Luego dice aquí, esta iglesia de Éfeso tiene paciencia. Dígame si no hemos sido pacientes, aún con aquellos ingratos, incautos, aquellos rebeldes. Y yo a veces les digo a las hermanos, téngale paciencia, ¿verdad? Y a veces nos impacientamos y nos inquietamos, pero al último recobramos la paciencia otra vez y nos volvemos pasivos y esperamos en el Señor, aun cuando las cosas no salen bien. Paciencia, fruto del Espíritu. Luego también dice que era una iglesia sufrida. Ay, amados del Señor, cuando una iglesia, hermanos, se aferra a la palabra, al mensaje de Dios, cuando nos concentramos bien en la voluntad y en el propósito de Dios, obviamente el mundo nos va a aborrecer. Al aborrecernos, todo se vuelve en contra. Y luego, encima de que tenemos a un mundo que se vuelve aborrecedor de la iglesia, tenemos un demonio, si tenemos espíritus malos que buscan hacernos tropezar, que nos estorban, que nos perturban con situaciones y circunstancias. Luego tenemos, hermanos,
a veces un montón de problemas, a veces llegan las enfermedades, a veces llegan tantas y tantas cosas y nos volvemos una iglesia sufrida. Pero nosotros hemos entendido que el sufrimiento no es para derrotarnos, sino para aplicar y vivir en la fe y fortalecernos y crecer más y ser, hermanos, cada día mejores para el Señor. ¿Correcto, amados? La iglesia de Éfeso. Y luego dice: no soporta a los malos. No tolera a la gente que hace mal, porque reprende con la palabra, porque no permite que el mal penetre. Buscamos siempre, hermano, no ser una iglesia que va a tolerar la pecaminosidad dentro de la congregación. Y ese es otro problema que se vuelve difícil de sobrellevar. Y luego dice: la iglesia de Éfeso tenía discernimiento, hermanos. Discierne, tiene un entendimiento espiritual, tiene una mente de Cristo, amados, muy activa. No tan fácil nos hacen tropezar, no tan fácil se nos meten ideologías equivocadas, no tan fácil la gente que viene con malicia puede penetrar dentro de lo que es el núcleo de la iglesia, amados. Es la iglesia de Éfeso. Y luego dice también que esta iglesia era una iglesia con perseverancia y sin desmayar, porque a pesar de todas las condiciones perseveramos y no desmayamos. Pero encima de todas estas buenas cualidades que tiene la iglesia, que usted y yo tenemos, que la iglesia aquí local tiene, aún así Dios nos puede reprender aquí y nos dice: hey, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Ahora, aquí viene cómo una iglesia con estas cualidades puede caer en un enfriamiento y ya no hacer, hermanos, o no poder cumplir el propósito de Dios. Tanto que Dios le dice: ¿sabes qué? Te voy a descartar. Santo Dios. Y ahí es donde viene la meditación, hermano. ¿Dónde estás tú? Porque donde estás tú, ahí está la iglesia también. ¿Dicen amén? Santo Dios, ahora sí ya nos amolamos. Mire, déjeme, veo varios aspectos, ¿no?, de esta condición. A ver dónde cabemos. Que a veces, le dije al principio, a veces son las prácticas, las costumbres. Hacemos actividades metódicas y repetitivas. Nos programamos. Cantamos el canto porque no lo sabemos. Venimos a la iglesia por la costumbre. Saludamos a los hermanos porque son los que siempre vemos. Hacemos cosas que no tienen un propósito significativo, sino simple y sencillamente somos acostumbrados a lo repetitivo y no brota de nuestro corazón. Yo soy de los que cree esto, y escuche esto porque esto está profundo, los sacudimientos que vienen a la familia, a la iglesia, al hogar, a nuestra mente, a nuestras emociones, situaciones que a veces nos sacuden, tragedias, problemas graves, nos hacen despertar de ese adormecimiento al que estábamos acostumbrados. Porque a veces las obras ya no muestran amor. Y no está mal, porque ¿a poco está mal venir a la iglesia? No. ¿A poco está mal, hermanos, venir a la oración? No. O cantar tampoco. El problema es dónde nace nuestro canto y el deseo de estar en la casa de Dios. ¿Siguen aquí? Díganme los acostumbrados. Ya no mostramos el amor en lo que hacemos.
Estamos habituados nada más. Es como cuando decimos las oraciones. Es lo que Cristo reclamó cuando dijo: no uséis vanas repeticiones. Porque la gente dice, es más, nos vamos a ir un poquito más extremo. ¿Oraron por mí? Sí, no es cierto, no oró por él. Pero le dijo que sí va a orar. Porque ni siquiera ora por usted mismo. ¿Usted cree que va a orar por otra persona? Porque aprendemos costumbres y hábitos relacionales para estar bien con todos. No se pongan así de serios, hermano. Mire. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitas volver a tu primer amor. La marca distintiva del genuino hijo de Dios es el amor. Otra vez, la marca distintiva del genuino, verdadero hijo de Dios es el amor. Es el amor, amados. Ahora, si el amor es la marca distintiva del hijo de Dios, ¿cuál es la marca distintiva del no hijo de Dios, del impío? El aborrecimiento. Ahora, abra su mente aquí. Nunca se había odiado tanto la iglesia y las costumbres de la iglesia, la ética de la iglesia, la fuerza y la voluntad de la iglesia, los principios de la iglesia como hoy. Hay gente que nos aborrece, hermano. Entra a las redes sociales y todo lo que va en contra de esos movimientos nuevos, hermano, se levantan con coraje, a gritos, a destruir, a amenazar, a ofender, a transgredir, a hablar malas palabras. Pero si un cristiano dice algo en contra de ellos, misóginos, discriminadores, racistas, intolerantes, nunca se había visto tanto aborrecimiento hacia las cosas de Dios como hoy. Ahora, el problema, el mundo es el mundo, pero ¿cómo reacciona la iglesia? Porque la iglesia, el problema es que está tan metida dentro de su hábito, habituados a sus costumbres, que dejó de discernir los tiempos y entender qué es lo que está pasando en su entorno. Frialdad, enfriamiento. Entonces, aquí es donde lo voy a llevar más profundo todavía. La marca distintiva del genuino hijo de Dios es el amor. El amor primeramente a Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo, ¿correcto? La base de todo. La marca distintiva del impío es el odio. El problema es que nosotros éramos propagadores y de propagadores nos quedamos en custodios. ¿Qué es alguien que propaga? El evangelio nos dice, Cristo nos dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y lo hicimos en el poder del Espíritu Santo, con pasión, con deseo, con estrategia, con ganas, con esfuerzo, con economía, sin economía, como se pudiese, pero empujar este evangelio. Llega el momento en que eso lo perdimos. Sacamos al Espíritu Santo de la gran comisión y lo metimos en nuestras necesidades personales. Que me sane, que me prospere, que me bendiga, que me ayude. Y luego comenzamos a custodiar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro cristianismo. Lo hermetizamos y lo encerramos. Pasamos de ser propagadores a custodios. Porque es más conveniente. Porque afuera es donde están las amenazas. Y ahí es donde tenemos que un montón de cristianos internos. Ahora, ¿qué es un cristiano interno y no externo? El cristiano interno
es aquel que se sienta cómodamente y disfruta el viaje como si fuese un crucero mientras Cristo viene por él. ¿Aló? El cristiano externo es el que está en un buque de guerra, peleando la buena batalla de la fe. ¿Qué hubo? ¿Ya se enojaron? No, espérese, le dije que esto era para un análisis profundo y para meditarlo, amados del Señor. Porque la iglesia de Éfeso tenía todas estas cualidades, pero había perdido la dirección, el sentido. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor. Aun cuando las cosas que hacía, las hacía por amor a Dios y a su obra. Entonces nos volvemos custodios de nuestros beneficios, de nuestras bendiciones, de nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Y no queremos exponer nuestro bienestar porque no deseamos negarnos a nosotros mismos por la predicación del evangelio, por el amor a Dios. Y nadie quiere tomar la cruz. Es áspera, es pesada. Y siempre somos víctimas de las situaciones. Y nos encerramos. Y pasan los años. Y somos los cristianos que nunca provocamos, que nunca nos metimos en líos, que nunca construimos, que nunca fundamentamos, que nunca ganamos un alma para Cristo Jesús. Porque ni siquiera la mía me pude ganar, menos la del vecino. ¡Qué ole! Vepas, ¿para qué se fue, pastor, hombre? Cada vez que se va y vuelve viene bravo. No sé si me da más tiempo de meditar lo que voy a predicar, pero me disculpan. Están con la cara enojados ya. Dejar el amor es perder el primer propósito original de Dios, amados. No pierdas el propósito de Dios. La jornada cristiana es de luchas, es de dificultades, es de contienda, es de crecimiento, es de esfuerzo, es de madurez, hermano, es de recibir dones y, hermano, de ejercer ministerios y echarle ganas en el nombre de Cristo Jesús, que ya mero nos vamos. No es de acomodarnos en este mundo, no es, hermano, de estar en un momento, un tiempo placentero. Somos llamados a la milicia de Cristo Jesús. Entonces Pablo le decía a Timoteo: sufre las penalidades, mi hijo, como buen soldado de Cristo. ¡Échale ganas! Por eso hay un amor que no satisface la presencia de Dios. Hay un amor que no, hay obras de amor que no son propicias al corazón de Dios, amados. Son buenas, tienen buenas iniciativas, pero están hechas por costumbres o por un callamiento de conciencia. Por ello, hermano, ¿se acuerda de 1 Corintios 13? ¿Verdad que sí? ¿Sí se acuerda? Bueno, se lo leo así rápidamente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuene o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, oiga esto, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada. Conecte. La palabra de Dios no es errante, es perfecta. La iglesia de Éfeso era una iglesia, hermano, que llenaba los ojos de cualquier persona, que a primera vista pudieran haber dicho: wow, esta es una super iglesia. Sin embargo, ante los ojos de Dios habían caído en costumbres aprendidas,
La iniciativa ya no venía de un corazón por amor al Señor o por amor a las almas o a las personas. Por eso, Primera de Corintios, te vas al capítulo 16, después del 13, el 16, 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuál es el distintivo de la iglesia? El amor. El amor todo lo puede, todo lo tolera, todo lo perdona, todo lo espera. Aleluya. Siguen aquí. Es que ustedes son... No les voy a decir nada. Ahora, muy bien. Vamos, porque esto se va a poner bueno también. Mire. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese punto? De pasar una iglesia como de Éfeso, una iglesia con esas cualidades tan sobresalientes, y caer en un enfriamiento. Bueno, lo que ya hemos dicho, número uno, entramos en rutinas, hábitos, costumbres que cristianizamos. Las cristianizamos porque eso nos hacen callar la conciencia o hacernos sentir bien con nosotros mismos. Yo sé que ando mal, pero si hago esto es mi penitencia para ganar el favor de Dios. Siguen aquí. Entonces, entramos dentro de estos costumbres cristianizadas, y lo que hacemos en el diario vivir es construir un método, sistema que según nosotros agrada a Dios. Por eso es que a veces Dios aparece con sacudimientos. Hay que aprender a discernir, hermanos, por qué a veces pasamos por lo que pasamos. Dios habla, Dios nos ama, Dios siempre va a estar delante de nosotros. Él siempre nos va a despertar, nos va a sacudir. A veces no creas que lo que te está pasando viene del diablo, del mundo. A veces es Dios el que te está pellizcando a ver si despiertas de ese profundo sueño que tienes. Te cantaron las sirenas al oído y ahí estás conformado. La Biblia te dice: no te conformes a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Ahora, mire, déjale explico. Cuando estamos en esos hábitos cristianizados, costumbres, en esa rutina, tarde que temprano lo rutinario trae decepción. Y dígame si no tenemos gente decepcionada. Decepcionada con su matrimonio, decepcionada con sus hijos, decepcionada con su pastor, decepcionado con su iglesia, decepcionado con su trabajo, decepcionado con sus amigos, con sus vecinos, decepcionado con el estado de California. Bueno, eso es todo. Todos estamos decepcionados. Y luego te ves al espejo y decepcionado. Aleluya. Decepción. Decepcionados por todo. Ahora, la decepción no es no más que el resultado de la falta de pasión, de dirección, de propósito, de fuerza, de alcance, de lucha, de correr la buena carrera, de pelear la buena batalla. Porque mientras estés ocupado, hermano, peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera como buen atleta del Señor, amados, queriéndote coronar por Dios, jamás tendrás tiempo para decepcionarte. Y de la decepción, ¿a dónde pasamos? Al desinterés. Y como su servidor siempre les ha dicho, ¿verdad? Hermano, vamos. ¿Cuántos de ustedes hacen eso?
Vamos al campamento varón. Vamos a acabar de construir la casa hogar en Senegal. Porque de la decepción pasan al desinterés. ¿Cómo se pierde aún cuando estamos todavía bajo los hábitos y costumbres y rutina cristianizada? El desinterés te lleva al abandono. Tarde que temprano, todas las rutinas cansan. Tiene que haber frescura en cómo vivimos, en qué hacemos. Hermanos, los cambios son buenos. ¿Aló? Sí, pastor, por eso es que hace rato quiero cambiar de mujer, pero no me deja Dios. No me refiero a ese tipo de cambios, amado. Me refiero a los hábitos y costumbres, a salir de la rutina, a promover, a provocar, a buscar, a luchar, y a no conformarse, y a no quedarse en el estancamiento, porque en el estancamiento hay frialdad. Y la gente abandona trincheras, abandona ministerios, abandona iglesia. Y cuando hablas con con aquellos que abandonaron, ¿cómo se expresan de la iglesia? Culpan a la iglesia. Lo primero que dice que son un montón de hipócritas. Es que el pastor es esto, es aquí. Y se victimizan, ¿no? Y al último nosotros tenemos la culpa de su cristianismo fallido. No sé si eso le da a ser válido cuando llegue a la presencia de Dios y le diga: pues me perdí, Señor, porque la iglesia era esto, esto y esto y esto y esto. Me imagino que el Señor le va a preguntar: ¿y la iglesia murió en la cruz por ti? ¿Y la iglesia te santificó? ¿Y la iglesia perdonó tus pecados? No, el que lo hice fui yo. El que fue a la cruz. Siguen aquí. Va a haber pupusas hoy. Del abandono pasas al olvido. Y no solamente el olvido de tu relación con Dios, pero el olvido de dónde has salido, de dónde has caído, y el olvido de tu primer amor. La gente se olvida de lo grande que fue Dios con su vida, de dónde Dios lo sacó, amados. Muchos de nosotros venimos de vidas terribles, de alcoholismo, de fracaso, de familias destruidas, de drogadicciones, de tantas y tantas cosas, de la locura. De ahí Dios nos sacó. Y luego que se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros, amados, para luego estar reclamando que mi fracaso es porque nunca se te olvide lo que Dios ha hecho por ti, amados, porque ahí está tu primer amor. Cuando Dios te amó incondicionalmente, te aceptó, venías todo rayado en el cuerpo, aleluya, rayado en el alma, destruido, viciado, nadie te quería, nadie te aceptaba, hogares destruidos, y aún así Dios te amó. Ese es el amor genuino, gracia de Dios, amor de Dios. Te aceptó donde nadie te aceptaba, Él te aceptó. Cuando nadie te recibía, Él te recibió. Cuando todos te rechazaron, Él fue por ti, amado. Y si así te olvidó, porque del olvido pasamos al endurecimiento del corazón. Y hay gente que en esa forma y estilo de vida endurece su corazón, se endurece. Créame, es más fácil ganar a un pecador que a un cristiano frío, porque el cristiano frío endurece su corazón, se aferra a sus creencias,
a sus hábitos, a sus métodos, a su interpretación. Pierde la nobleza, pierde la humildad, pierde aquel sentido de saber escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. Del endurecimiento pasas a la pecaminosidad. ¿A qué se refiere con pecaminosidad? A que comenzamos a tolerar todo tipo de pecado. Nos habituamos a ese tipo de actividades que no son agradables a los ojos de Dios, pero nuestro corazón las acepta. A veces decimos está mal, pero lo toleramos, cuando nunca preguntamos si Dios lo está tolerando. Llegamos a un tiempo donde el niño llega con su novia y le dice a papá, traigo a mi novia, se va a quedar conmigo hoy en la noche aquí. Ah, qué bueno, mijo, ahorita les preparo de cenar. ¿Qué pasa? Pero es algo natural, común. Porque aún que nos volvimos custodios, está perforada la custodia y penetra, mina el mal internamente, porque eso es el enfriamiento espiritual. Ya todo es aceptable, todo es tolerable, se pierde el discernimiento espiritual, se pierde el sentido de santidad y de comunión con Dios. Cristianizamos pecados y actividades pecaminosas. Ya vámonos, no, aquí eran los consejo para la iglesia de Éfeso. Ya los dejo ir ahora sí, porque ya es la última. Ahora sí. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Porque la iglesia de Éfeso fue advertida. Cuando Pablo envió a Timoteo, Timoteo era muy joven, pero lo envió para que pastoreara y se quedara con la iglesia de Éfeso, para ayudarles. Ahora, la iglesia de Éfeso siempre fue esforzada, siempre fue buena, pero como que ya Pablo discernía que algo venía sobre la iglesia. Entonces mira primera de Timoteo 1, 3 al 7, ¿lo tienen? Como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana. El frío le encanta pelear y discutir y señalar y argumentar y siempre tiene la razón y todo está mal, nomás yo estoy bien. Digan amén, levanten la mano los que están así. Aleluya, gracias a Dios. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cerramos aquí. El amor nacido de qué, hermano? Tres cosas antes de que caiga en la frialdad la iglesia. Corazón limpio. Corazón limpio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Corazón limpio. Número 2, buena conciencia. No vienes a pagar conciencia, no vienes a cauterizar conciencia. Tienes una buena conciencia delante de Dios. Estás consciente que cuando vienes a la casa de Dios, vienes a adorar al Dios que está en los cielos, al que está en el trono, el que te salvó, el que te rescató, el que te levantó, el que te aceptó, el que perdonó tus pecados, el que te va a coronar con la vida eterna. No vienes a saludar a cualquier político, vienes a saludar al Dios que está en los cielos. Conciencia buena y con una fe no fingida, porque el que cae en costumbre, ¿qué hace? Finge su fe. A ver, ¿cuántos han fingido aquí? Vamos a orar.